porque se está cumpliendo el 82º aniversario de la Revolución Nacional, este 4 de junio. Bueno, recordemos que todo se inició en 1943. Ayer, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Rubén Lovera, ¿cómo anda? Muy bien, Rubén. Aquí en la alegre claridad de todas las certidumbres. Bueno, qué definición nos dan al comienzo, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Un gusto en saludarlo. Hace mucho tiempo que no está por Paraná. Bueno, espero estar próximamente cerca de la fecha del 21 de junio. Probable que esté por allí. Bueno, a ver, Dios quiere. Coméntenos la reflexión que cabe en el 82º aniversario de la Revolución Nacional. ¿Cómo se da esta interpretación? Bueno, es importante ver los hechos que la provocan y los acontecimientos que en la figura de Arturo Jauretche, un hombre del movimiento nacional, que es el puente entre los radicales de Irigoyen y los peronistas de Perón, en la línea de continuidad del movimiento nacional. Importante resaltar esto, donde Jauretche manifiesta que el radicalismo había perdido la bandera de la neutralidad irigoyeniana que le había arrebatado Castillo, por haber mezclado la defensa de nuestra democracia con la de otras democracias que son tan enemigas nuestras como los mismos totalitarismos. Y que el radicalismo había perdido su idioma propio porque había dejado de hablar en argentino. Y se ha confundido la defensa de la soberanía del pueblo con la defensa de las instituciones en que se ampara el régimen para tener esta normalidad institucional que ahora llamamos democracia. Para ello, la habilidad del régimen antes y ahora consiste siempre en crear un aparato legal para canalizar la protesta del pueblo y después por su periodismo, por su universidad y por su escuela, acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el aparato del despojo. Ya en el 16, el radicalismo cayó en la trampa y en lugar de voltear la legalidad del régimen, se metió en ella. Irigoyen decía que él no quería llegar así, pues debió llegar para derogarla y crear una nueva legalidad argentina, la de la causa, una democracia que voltease el aparato de la finanza, del periodismo, de la universidad, de todo lo que obedece a directivas que no son del interés del pueblo y permitiesen el surgimiento de lo propio, lo creador, lo argentino, en la lucha por la libertad. Esto es parte de la carta que Irigoyen le escribe a Ábalos. Ábalos fue el ministro de Obras Públicas, Irigoyen, y bueno, en la participación de gobierno junto con el general Mosconi en la creación de YPF. Estos hombres que después de 10 años de década infame con el derrocamiento de Irigoyen, son hombres, en el caso de Ábalos, que se encuentran un poco apocados, deprimidos, habiendo perdido la esperanza y con cierta falta de fe. Jauretche le escribe a su antiguo soldado esta carta planteándole que hay que mantener al pie de la bandera abandonada la certidumbre de que algún día alrededor de ella se reunirán las multitudes, porque si los conductores no saben estar solos es que no creen en las banderas y no pueden infundir la fe que falta. Bueno, hay un acto profético de Jauretche, porque esta carta se le escribe en la víspera de la revolución del 4 de junio de 43, a finales de 1942, diciéndole que algo está pasando en el pueblo y en el ejército por abajo, y que en la unión del pueblo y el ejército con aquello que está aconteciendo por abajo de la superficie política, allí está el movimiento nacional, y ese movimiento nacional va a tener una expresión. No sabemos cuándo, pero evidentemente Jauretche realiza mediante esta carta a Ábalos un acto profético dictaminando la llegada de la revolución de 43. Ahora, Martín, en el relato de la historia misma, y desde hace 82 años, y cómo se ha ido dando a través del tiempo, cómo está dada la consideración precisamente de esa revolución nacional, adecuada también a nuestros tiempos, y no hablo solamente de la actualidad, sino un parámetro de 20 años atrás. ¿Ha tenido otro pensamiento ideológico? ¿Cómo se ha transformado todo esto en relación de lo que fue aquel proceso que se inició hace 82 años atrás? Bueno, se ha perdido la condición revolucionaria y se ha perdido la condición de nacional.
porque el peronismo la perdió, en algo que el propio Jauretche le responde a Ábalos, ¿no? Como si estuviéramos conversando a lo largo del tiempo en un tiempo sin tiempo, atravesando las generaciones. Pensemos que esta conversación tiene 80 y pico de años, ¿no? Y Jauretche le dice a Ábalos: yo no creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. La que está agotada es la bandera del radicalismo, de tanto arrastrarla por el barro, de tanto confundirla con otros banderines. Yo haría una actualización doctrinal a esto, al 2025. Yo diría que no creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. Lo que sí está agotado es la bandera del peronismo, de tanto arrastrarla por el barro y de tanta confundirla con otros banderines. Y hace rato que no se hace peronismo en la Argentina, porque no hay Estado empresario argentino para conducir la economía en defensa nacional contra los grandes monopolios extranjeros, porque los puertos están en manos de las multinacionales, porque se destruyó el ferrocarril y nadie trató de poder volver a integrarlo, porque se entregó la marina mercante y nadie hizo nada por fabricar un barco y tener una línea marítima en la cual operar. Bueno, no son pequeñas cosas, porque la revolución del 43 es una revolución antiimperialista que está observando en la Argentina, los coroneles del GO, que hay la posibilidad de una invasión de los norteamericanos. No nos olvidemos que antes del 17 de octubre del 45, el propio embajador Sproule Braden encabezaba las movilizaciones junto con radicales galeritas, comunistas y socialistas en contra del coronel Perón. Entonces ya la injerencia norteamericana estaba más que a la vista y se veía el peligro inminente de una invasión, tanto de los yanquis como el armado del Frente Popular por parte de los rusos. Entonces, ¿qué aparece? Aparece el signo de la Revolución Nacional. El signo de la Revolución Nacional para resolver los problemas argentinos como argentinos, sin depender de la injerencia extranjera. Y no nos olvidemos, muchachos, que para 1943 el general Sabio comienza la construcción de Altos Hornos Zapla ante el descubrimiento de la reserva de mineral de hierro. Se comienza la construcción del Alto Horno para que la Argentina tenga su siderúrgica integrada hacia la producción para la defensa. Esto es lo mismo que plantea Perón en las últimas páginas del modelo argentino para el Proyecto Nacional en 1974, cuando plantea que las Fuerzas Armadas deben recuperar la capacidad de producción para la defensa para no tener que depender de la importación extranjera de un sistema de defensa que nosotros no dominamos. Entonces, esa idea de nación y pueblo en armas se da a partir de la creación de Altos Hornos Zapla en el 43, que continúa con el plan siderúrgico que crea Somisa en el 46, y que hace a un ejército de conciencia industrialista que en la revolución de los coroneles del 4 de junio, esa revolución está determinada a fundar la industria pesada argentina, a completar el ciclo de industrialización y que la Argentina alcance soberanía política e independencia económica en el marco de un entendimiento de argentinos entre el ejército y el pueblo, que es Perón, el hombre que hace de puente de unidad desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, reconociéndole al pueblo trabajador las injusticias del régimen anterior de la década infame. Cuando vos decís, Martín, cuando decís, bueno, el peronismo no existe, no es lo que se decía anteriormente, en los últimos años, ¿con qué dato lo comparás? ¿O cuál es la alternativa, en todo caso, que ha suplantado a eso que mencionabas anteriormente respecto de la eliminación o que no es peronismo lo que se practica? Es que se ha reemplazado la doctrina del movimiento nacional por la doctrina de la socialdemocracia de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ebert de los socialdemócratas y los socialcristianos alemanes. ¿Por qué? Porque ponen en el centro a la democracia como ideología, cuando en realidad para nosotros es apenas un sistema de gobierno, y no es lo que determina, como bien lo decía Jauretche en esta carta a Ábalos en el 42, ¿no?
meses antes de la Revolución del 43, Ujú. que todo el sistema de partidos políticos del momento, que estaba conducido en ese tiempo por el general Justo, los comunistas, los socialistas y los conservadores de Acción Argentina, los cuales quizá no coinciden entre sí, pero sí están todos unidos en la idea de esa democracia que bajo el barniz institucional, en realidad, no gobierna el pueblo, sino que está al servicio de los intereses de las embajadas extranjeras. Eso es lo que está agotado en la Argentina hoy, y es lo que venía gobernando estos últimos 50 años. En el 90 se firman los acuerdos de Madrid, donde la clase política, todo el peronismo institucional, no el pueblo peronista, sino el peronismo institucional de los partidos políticos, firmaron los acuerdos de Madrid con Inglaterra, para lo cual la clase política se rinde y entrega el control del Atlántico Sur a los ingleses y acepta el tutelaje de Inglaterra, para lo cual cuando los argentinos nos desplazamos por tierra, por mar o por aire, por debajo del paralelo 40, tenemos que notificar a la corona británica con 40 días de anticipación. Aprobaron la Ley de Protección de Inversiones Inglesas en 1992, la 24184, y nadie la ha intentado derogar de toda la partidocracia. La Ley 23696 de Reforma del Estado, con el cual desmantelaron el Estado empresario argentino, el sistema logístico, portuario, la industria pesada siderúrgica, entregaron a manos extranjeras Altos Hornos Zapla y Somisa. ¿Eso qué hizo? Debilitó el poder de la nación argentina, a la vez que debilitaron a las Fuerzas Armadas, donde hoy nos encontramos que no tenemos un sistema de armas integrado, no hay fábricas militares más que 3, en una situación desesperante de supervivencia, cuando teníamos 14 fábricas, y el desmantelamiento del sistema de defensa argentino y de las Fuerzas Armadas obedece a la geopolítica británica. Esto está a la vista. Por eso necesitamos un movimiento de edificación nacional que lo primero que trate de resolver es la movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo. Martín, ¿en cuántas jurisdicciones están presentes a través del Movimiento de Liberación Nacional actualmente? En todas las provincias argentinas hay criollos nuestros con mayor o con menor desarrollo, pero en todas las provincias argentinas hay un gaucho nuestro que está haciendo patria y se vincula con otros argentinos en la divulgación de estos proyectos, los cuales, además de la presentación formal parlamentaria que tienen los mismos, perfecto, para recuperar el sistema logístico argentino, la marina mercante, un sistema de transporte multimodal integrado, y un organismo para nacionalizar el comercio exterior como el IAPI, ajustado a este siglo XXI, también hay las iniciativas que obedecen a la situación regional y local. Y bueno, lo central para nosotros es la misma conciencia que la Revolución del 43. En un país que está todo por hacerse no puede faltar trabajo. Martín, y gobernar y crear trabajo. Martín, ¿cuándo tenés pensado estar por la ciudad de Paraná? ¿Y cuál es la referencia que tienen ustedes? ¿Cuál es el dirigente que tienen aquí en la capital de la provincia o en todo caso en Entre Ríos? Bueno, allí está Miguel Piñolo y Alejandro Coronel, que son justamente de Paraná, que son nuestros conductores del movimiento en la provincia. Y bueno, tenemos, por supuesto, que muchísimos compañeros en Chajarí, en Concordia, en Gualeguay. Bien. Bueno, hay movimiento. ¿Cuándo está prevista la visita a la ciudad de Paraná? Si Dios quiere, el 21 de junio. Próximamente, ya en el corto plazo. Martín, te quiero agradecer este momento. Muchas gracias por atendernos, y buena suerte también por seguir pregonando de alguna manera el pensamiento de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, espero vernos pronto. Que le vaya muy bien. Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, en el 82º aniversario de la Revolución Nacional, que se dio un 4 de junio de 1943, y lo que ellos de alguna manera también llevan adelante con esta idea del modelo argentino para el proyecto nacional. Bueno,